Asignatura: Conocimiento científico del universo. Unidad 1. Concepciones del universo. Objetivos específicos: analizar las concepciones mitológicas y racionales que las culturas ofrecían como respuesta para los fenómenos estelares desconocidos. Comparar los métodos del conocimiento científico y las explicaciones mitológicas, poniendo de manifiesto las similitudes y diferencias de ambos enfoques. Iniciaremos hablando acerca de las cosmovisiones mitológicas del universo. Una cosmovisión es el conjunto de opiniones y creencias que conforman la imagen o concepto del mundo que tiene el hombre, a partir del cual interpreta el mundo que lo rodea. Las imágenes o modelos mitológicos del universo en la antigüedad abarcan desde las cosmovisiones orientales correspondientes a la cultura mesopotámica, habitada por los asirios, babilonios, caldeos y sumerios, los cuales fueron conociendo y entendiendo los fenómenos celestes, y posteriormente los griegos, como Anaximandro, Tales de Mileto, Pitágoras, Demócrito, Platón y Aristóteles, legaran estos conocimientos sobre el universo y plantearan también sus propias interpretaciones. Algunos pueblos antiguos creían que el universo estaba formado por gigantes, dragones, o que empezó en un caos líquido, o como una mazorca de maíz o un huevo primordial. Los griegos hablaban de un vacío intemporal que precedió al cosmos ordenado. Lo llamaban caos. Y hablaban de cómo Gea, la madre de la creación, emergió de esta infinita oscuridad para fundar la tumultuosa dinastía de dioses que gobernarían desde el Olimpo. También cabe mencionar que la astronomía y cosmología también se desarrolló en los pueblos del Lejano Oriente, como los chinos, egipcios, hebreos e hindúes, e igualmente en Sudamérica por los incas y los mayas en América Central. Cosmovisión mesopotámica. Se ha considerado que, en comparación con los pueblos de la Europa Central, los meridionales conocían mejor el cielo, debido a que en la parte de Europa el aire es más transparente, las noches más oscuras y limpias, menos brumosas, y las estrellas más luminosas. Por eso la astronomía pudo progresar en Rusia y otros países, como lo hizo en los pueblos meridionales y los situados a orillas del Nilo y del Éufrates. Consecuentemente, esas condiciones se dieron en las observaciones efectuadas por los antiguos sumerios y luego en los pueblos que habitaron la Mesopotamia, que nos presentan los mitos cosmogónicos más remotos. Los sumerios imaginaron el universo a dimensión macroscópica, es decir, concibieron que la Tierra era plana, cubierta por una inmensa bóveda celeste de estaño. Entre ellas estaba la atmósfera, en la cual el Sol, la Luna y los planetas eran guiados y controlados por dioses. Establecieron 18 constelaciones zodiacales para luego reducirla a 12. Dividen el día en 24 horas. Desarrollan un calendario tomando en cuenta la posición de los astros. Ya conocían 5 planetas: Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno. Hasta ese entonces, y fueron los primeros en presenciar los eclipses de luna y sol. Asimismo, en Babilonia se registraron modelos en documentos antiquísimos o antiguos, según los cuales la Tierra posee forma de isla convexa rodeada por un océano. El cielo es sencillamente una cúpula sólida apoyada en la superficie terrestre. En esa cúpula giran en un eje vertical el Sol, la Luna y 5 planetas gobernados por pseudos dioses, siendo la misma quien separa las aguas de arriba, aguas pluviales, y las aguas de abajo, los ríos, lagos y el océano que baña la isla terrestre. El sol sale en la mañana por la puerta del cielo oriental y por la noche
entra por la puerta occidental, moviéndose durante esa noche por debajo de la tierra. Este modelo primitivo del universo casi no sufre modificaciones en tiempos posteriores de la cultura babilónica. No obstante, el adelanto de su astronomía ejerce una notoria influencia sobre la cosmovisión hebrea. Ahora hablemos acerca de la cosmovisión hebrea. El pueblo hebreo, de procedencia semita y que originariamente ocupó la zona de Mesopotamia, captó el modelo babilónico del universo. En la Biblia hay formulaciones que pueden ser tomadas literalmente o ser motivo de interpretación adecuada, en uno y otro caso. Según las creencias del mundo hebreo, Dios creó el mundo en 6 días, primero diferenciando el día de la noche, luego separando el cielo del mar, finalmente creando los árboles, el sol, la luna, los seres vivientes y el hombre. Según los hebreos, la tierra era plana y habitada en su zona sólida. Presentaba las superficies acuáticas, mares, ríos, lagos. Por debajo de ella se hallaban las aguas del gran abismo, en cuya parte inferior se encontraba el limbo y el infierno. Más abajo y cerrado, el ovoide cósmico estaba el contorno del abismo. Ahora hablemos acerca de la cosmovisión egipcia. En la cultura egipcia se hacen presentes varios modelos del universo que presentan un elemento en común: la consideración ya no redonda o circular de una isla, sino rectangular, como lo es el espacio que a uno y otro lado del Nilo constituye lo geográfico. Un primer modelo representaba el cielo como el vientre de una vaca de pie sobre ese mundo rectangular con sus 4 patas plantadas en los 4 ángulos, o en el vientre de una mujer apoyada sobre codos y rodillas o sobre piernas y brazos extendidos. De acuerdo a este modelo, el cosmos egipcio estaba circundado por Nut, la diosa del firmamento, cuyo cuerpo se hallaba cubierto de estrellas. El sol efectuaba su recorrido gracias a que era tragado noche a noche y devuelto en cada mañana siguiente en un proceso similar a la digestión animal. Debajo de la diosa Nut, la diosa del firmamento, se encontraba Shu, dios del aire, quien ostentaba en los brazos atributos de la inmortalidad, que representaba la atmósfera. Debajo se encontraba Hep, diosa de la tierra, con el cuerpo echado cubierto con vegetación. Por los bordes del firmamento, sendas barcas conducían al sol y la luna en su viaje. Los sacerdotes de la época debían calcular el día y la hora de salida y puesta de sus divinidades. Como resultado, crearon calendarios solares. Las construcciones coincidían con la orientación del sol. Calendario de 365 días, los cuales estaban divididos en 12 meses y 30 días cada uno. Siguieron el curso de las estaciones. Los 5 planetas, más el Sol y la Luna, regían sobre cada uno de los días de la semana. Un segundo modelo egipcio. La vida en Egipto se encontraba a lo largo del ancho y caudaloso Nilo, en la cual el valle del Nilo está enmarcado al este y al oeste por un calcinado desierto, donde jamás llueve ni aparece una nube. Los egipcios creían que el universo asemejaba un inmenso cajón alargado como su propio país de norte a sur. La tierra era el fondo del cajón, con Egipto en el centro y el cielo su tapa. Las inundaciones del Nilo comenzaban simultáneamente con la aparición en el firmamento de la estrella Sotis, o Sirio, en la madrugada y entre los rayos solares.
Ahora hablaremos acerca de la cosmovisión hindú. La India, otra de las culturas orientales milenarias, presentan un modelo donde la Tierra, universo, era como un casco convexo, invertido, que era sostenido por 4 elefantes, animales sagrados y expresión sobrehumana sustentante en cada punto cardinal. Cualquier movimiento de los elefantes producía pérdida de estabilidad de la Tierra, lo que explicaba, sin requerir mayor argumentación, los fenómenos como los terremotos y temblores, de otro modo, inexplicables. En segunda instancia, recurrieron a otro animal presente ya no en la selva india, sino en el océano que circuncidaba el inmenso territorio, a la tortuga marina, cuya caparazón magnificada sostenía a estos 4 elefantes. La tortuga gigante flotaba en un gran océano mundial de leche, con el agregado de una serpiente mordiéndose la cola como un símbolo de infinitud y eternidad. Ahora hablaremos acerca de la cosmovisión china. La tradición cultural china se remonta al inicio del primer milenio antes de Cristo. De ahí que en los siglos 8 al 5 se conceptuaba que los primeros elementos naturales y esenciales eran 5: el agua, fuego, metal, madera y tierra. En forma paralela se hizo presente la doctrina de que el mundo estaba gobernado por fuerzas opuestas llamados Yin y Yang. Y Yin, derivadas de Chang'ti, Señor de los cielos, estas fuerzas representaban principios opuestos: oscuridad, Yin; luz, Yang; negativo, Yin; positivo, Yang; mujer, Yin; hombre, Yang. Allí, donde se daba el límite de Yang, se hacía presente el Yin, doctrina que aplicada al universo concedía a lo celeste la denominación de Yang y a lo terrestre la denominación de Yin. El emperador, hijo del cielo, era el personaje que vinculaba a ambos mundos. Representaba a Yang y gobernaba a Yin. El sol y la luna recorrían el espacio y las estrellas ocupaban el Yang y su frontera cósmica con Yin. De este modo, se completaba un cuadro que permitía un modelo o imagen del universo muy peculiar y ostensiblemente mitológico. Ahora hablaremos acerca de la cosmovisión andina. La cosmovisión incaica se desarrolló sobre la base de los conocimientos andinos preexistentes, los que conformaron un complejo sistema donde se relacionaban varias huacas o santuarios, tales como montañas, cuevas, manantiales, lagunas. Desde tiempos ancestrales, el Sol junto a la Luna fueron utilizados con fines astronómicos, conformando un calendario estrechamente vinculado a las actividades agrícolas. Los incas potenciaron e institucionalizaron estos conceptos astronómicos, convirtiéndolos en una fuente de poder y dominación. El rey de los incas creía que era el hijo del sol, y el cosmos estaba centrado en el templo del sol en el Cusco. Los incas, dando lo extenso de su territorio, y al igual que otras civilizaciones en el planeta, llegaron a tener un avanzado conocimiento de la bóveda celeste que utilizaron para sus actividades públicas y religiosas. Dentro de sus conocimientos estaban muy conscientes de los ciclos celestes, como el verano y el solsticio de invierno, y mantenían un cuidadoso seguimiento de los movimientos del Sol, la Luna y las estrellas, como también de Venus y Marte. Además, contaban con un calendario lunar para las fiestas religiosas y uno solar para la agricultura.
Según las crónicas de los conquistadores españoles, en la ciudad del Cusco, la capital del Imperio Inca, existía un imponente calendario solar de carácter público, el cual estaba constituido de 12 pilares de 5 metros de altura cada uno. De ellos, los pobladores podían establecer la fecha por la extrapolación visual de los pilares hacia el horizonte. Este calendario podía verse a kilómetros de distancia. Por su parte, los solsticios eran medidos a través de observaciones que se realizaban desde puntos en el Cusco a pilares de piedra en el horizonte. Desde el Machu Picchu sale el sol directamente por encima del Intipunku, la puerta del sol, durante el solsticio de invierno, y en el templo del sol una ventana está orientada exactamente al azimut de las Pléyades. En el Imperio Inca se concebía a un mundo compuesto por 3 aspectos o planos en su representación del cosmos: Ucupacha, Caipacha y Anampacha. Ucupacha, mundo de abajo o de los muertos. Era el nombre de los niños no nacidos y todo lo que estaba debajo de la superficie de la tierra o el mar. Caipacha, mundo del presente y de aquí. Es el mundo terrenal, donde los seres humanos viven. Anampacha, mundo de arriba, celestial o supraterrenal. Fue el bajo mundo celestial y solo las personas justas podían entrar en ella. Muy bien, ya les hablé acerca de las concepciones mitológicas. Ahora les hablaré acerca de las concepciones racionales. Las concepciones mitológicas no pueden ser referidas a un pensador y por lo tanto no son individualizables. En cambio, las concepciones racionales brindan modelos establecidos por diversos filósofos como producto de un intento de explicación del universo, con rezagos imaginativos lindantes con lo mítico fantasioso, es cierto, pero que difieren notoriamente de las cosmovisiones imperantes en los pueblos que hemos señalado. La concepción racional es, pues, una experiencia personal por lograr la presentación de un modelo que se ajuste a consideraciones que incluyen elementos o puntos de vista diversos, pero con clara intención de descripción y explicación racional, que puede ser advertida en forma vez más nítida, a partir de Anaximandro y concluyendo con Aristóteles. Concepción de Anaximandro. El filósofo y matemático Anaximandro de Mileto, 610 a 547 antes de nuestra época, presenta un modelo del universo y una explicación de su origen. Establece un principio que da origen a todo, una substancia infinita y eterna, llamada éter, la cual reunía elementos opuestos: lo sólido, lo líquido, lo gaseoso y lo ígneo. El universo inicialmente era una esfera de fuego que encerraba una masa helada rodeada de vapor. Con el tiempo, la masa helada se convirtió en la Tierra, el vapor en la atmósfera y el fuego en la luz de cuerpos celestes y el vapor en la atmósfera de la Tierra. La Tierra tomó la forma de un cilindro o tambor que flotaba libremente en el centro del universo esférico, rodeado con anillos ígneos. Por debajo, una orla de bruma dentro de la cual estaban los cuerpos celestes mostrándose a través de las aberturas que presentaba la zona brumosa. Anaximandro ubicó las estrellas más frías cerca de la Tierra. Más allá de la Luna y el Sol ardían los fuegos más intensos, conformados, como dejamos dicho, una esfera ígnea que rodeaba el universo. Los astros son agujeros que existían en esta bóveda, cuyo destello era el reflejo del brillo interior. Nuestro propio mundo debe su origen a que un movimiento de remolino hizo que los materiales pesados se hundieran hacia el centro, formando el disco aplanado que es la Tierra, mientras que masas de fuego rodeadas de aire fueron lanzadas hacia el perímetro, dando vida así al Sol y las estrellas. Estos son ideas de Anaximandro. Se hallan en la teoría atomista de Demócrito,
aproximadamente 460 a 370 a.C. En la cosmología de este último, toda la materia estaba compuesta de cuerpos microscópicos indestructibles, denominados átomos, de la palabra griega átomos, que significa indivisible. Los átomos de Demócrito correspondían a la substancia infinita de Anaximandro. Al igual que el cosmos de Anaximandro, el universo atomístico no posee límite de espacio ni de tiempo. Es imposible crear o destruir un universo compuesto de átomos indestructibles. Ahora les hablaré acerca de la concepción de Tales de Mileto. Por su parte, Tales de Mileto, 624 a 547 antes de nuestra época, inicia una nueva etapa en la historia de la cosmología. Si antes de él y de la escuela jónica se deseaba saber cómo se había formado el universo, ahora la interrogante era otra. ¿De qué está hecho el universo? Por supuesto, el tema interesó de uno u otro modo al hombre pensante ya en la época de la toma de conciencia mitológica del mundo. Pero solo ahora, a nivel de la toma de conciencia filosófica, cobró un sentido preciso y pasó a ser el hegemónico entre los todavía omnímodos problemas cosmológicos. Si volvemos a remontarnos 6 siglos antes de Cristo, Tales de Mileto viaja continuamente a Egipto y Babilonia. Posteriormente, estudia astronomía en Mesopotamia y aprende el método babilónico de predecir eclipses. Fue entonces cuando Tales regresó a su hogar, conquistó una gran reputación en Mileto por la predicción de un eclipse del Sol el 28 de mayo del año 584 a.C. Ocurrió durante una batalla entre los medos y los lidios y fue la oscuridad tan completa que el combate tuvo que suspenderse. Se pensó que aquello era para mostrar que los dioses querían que terminara la guerra y se concertó la paz. De esta suerte de pronóstico, Tales fue declarado uno de los 7 sabios de Grecia y su fama de astrónomo. Se presume que hizo esa predicción mediante observaciones empíricas y con ayuda de tablas babilónicas, ya que su representación de la forma de la Tierra no le habría permitido hacerlo por la vía teórica. Estudia las cosmovisiones de los griegos y babilónicos. Establece que la Tierra es un disco circular. Atención a este dato importante. Según la concepción de Tales de Mileto, establece que la Tierra es un disco circular y plana como una moneda que flotaba en un océano mundial también circular. Sobre ella y bajo de ella, la bóveda celeste extendida equidistantemente y bajo la cual se movían los cuerpos celestes, Sol, Luna y estrellas. El elemento agua no solo circundaba la Tierra que había surgido de ella, sino que también cercaba la bóveda siderea. Fue el primero en clasificar los cuerpos celestes en 2 clases físicamente distintas, planeta y estrellas. Ahora les hablaré acerca de la concepción pitagórica. ¿Quién era Pitágoras? Pitágoras, filósofo matemático, nació en Samos 580 a 500 antes de nuestra época. No dejó obra escrita porque no lo escribió o fue extraviada. Su doctrina, que tenía carácter esotérico, o en otras palabras, carácter oculto, en forma completa, la conocían solo sus discípulos elegidos. No existen pruebas de que no compartiera la idea geocéntrica predominante en ese periodo, quedando de ese modo descartado el que astivara una concepción heliocéntrica. Por la vía racional y apartándose de lo sensorial, Pitágoras consideró que la Tierra era una esfera y no, como se creía, un cilindro, un cajón, un tambor, un disco, etc. También estableció el movimiento del Sol, la Luna y los 5 planetas conocidos en ese tiempo: Mercurio, Venus, Marte, Júpiter, Saturno, más la esfera de las estrellas fijas.
Esta última giraba alrededor de un eje que coincidía con la Tierra, cumpliendo una revolución completa en 24 horas. Las otras esferas arrastradas por la de las estrellas fijas giraban a diferentes velocidades alrededor de un eje común no coincidente con el eje del mundo. Pitágoras y sus discípulos creían que la rotación de cada una de las esferas moviéndose a diferente velocidad producían determinados sonidos identificables como notas musicales que daban lugar a la armonía de las estrellas, cuya captación había logrado efectuar el propio Pitágoras. No es un pentagrama musical, sino un pentagrama cósmico musical pitagórico. En función de su pensamiento científico basado en la aritmos o aritmética, los pitagóricos no vacilaron en transferir al cielo lo que encontraron. Consideraron los 5 planetas más el Sol y la Luna como las cuerdas de oro del heptacordo celeste. En la hipótesis que elaboraron, los intervalos relativos de los astros correspondían a los de los sonidos en la octava. Los pitagóricos concluyeron que en sus revoluciones los astros producían una serie de sonidos que constituían una octava. Esta hipótesis es la génesis o el inicio de la armonía de las esferas, la más conocida de las doctrinas pitagóricas. Esa singular idea cosmológica de los pitagóricos, mezcla de racionalismo y misticismo, también ellos la conciben en sus concepciones aritméticas y geométricas, como lo expresan en sus conceptos del número perfecto, igual a la suma de sus divisores. De los números amigos, cada uno es igual a la suma de los divisores del otro. O la asimilación simbólica de los 4 sólidos regulares tetraedro, cubo, octaedro e icosaedro, a los 4 elementos del universo físico: tierra, aire, fuego y agua. Ahora les hablaré acerca de la concepción de Demócrito. Demócrito de Abdera, 460 a 370 a.C., representa la cosmovisión racional, materialista y sistematizada. Imaginaba que el universo era infinito, su materia era eterna y la cantidad de mundos infinita. Los cuerpos no representaban algo eterno e inmutable, nacían y desaparecían. La franja blanquísima, que desde los tiempos antiguos los llamó Vía Láctea, era para Demócrito la aglomeración de una colosal cantidad de estrellas muy cercanas unas de otras. A las estrellas las llamaba soles muy lejanos, y en cuanto a la luna consideraba que, como la Tierra, poseía montañas y valles. En lo que se refiere a nuestro planeta Tierra, Demócrito trató de explicar su aparición mediante el fenómeno de condensación de átomos en su centro de torbellino universal, que se había formado debido al constante chocar de los mismos. Adhería a la idea de que la Tierra era el centro del universo. Tenía la forma de un tambor con adecuada concavidad en la parte superior e inferior. La superior comprendía el Mediterráneo, zona habitada, y las zonas laterales de ese cilindro, así como la zona inferior, estaban deshabitadas. La formulación atómica de Demócrito consideró que al comienzo solo hubo átomo y vacío en base a lo cual se formó todo lo existente sin excepción. Los átomos eran partículas infinitas, indivisibles, de formas diversas y número infinito, aunque cualitativamente iguales, dotados de movimiento dentro del espacio infinito. Chocan entre sí y ello provoca torbellinos que forman los cuerpos celestes y los diferentes mundos. El universo carece de principio y no fue creado, no tiene fin y no será destruido, afirmaba Demócrito. Ahora les hablaré acerca de la astronomía de Platón. Platón, 428 a 348 a.C., no tenía un gran apego por las ciencias de la naturaleza, salvo la astronomía, ya que ésta se sostiene en las matemáticas y la geometría, las cuales encarnan con números y formas las características esenciales de las ideas y arquetipos de un universo platónico. Para Platón, su cosmos
dotado de alma, es más bien poética que científica. Empero, no es en estas ocurrencias cosmológicas basadas en una caprichosa analogía entre el universo y el hombre, donde debemos buscar el aporte del filósofo a la ciencia del cielo. Su cosmovisión gira alrededor de una afirmación básica. Dios, siendo un ser perfecto, tuvo que conferir a los astros movimientos y órbitas perfectas. En tal razón les ha dado forma esférica y trayectoria circular. Platón postulaba que todos los movimientos celestes debían realizarse en círculos. El círculo no tiene principio, no tiene fin, y simboliza el carácter eterno e infinito asociado a su creador. Su discípulo, Eudoxo de Gnido, 408 a 355 a.C., de acuerdo al postulado de su maestro, se propuso la tarea de representar los fenómenos celestes por un modelo geográfico que solamente pusiera en juego movimientos circulares y uniformes. Eudoxo escribió su primera obra llamada Fenómenos, donde describió la salida y ocultación de los astros. Fue el primer astrónomo que estableció que la duración del año era mayor en 6 horas a los 365 días. En su segundo libro, Las velocidades, situó la Tierra en el centro del universo, centro de todas las revoluciones celestes, e hizo moverse estrellas, sol, luna y planetas por esferas con movimiento concéntrico a nuestro globo. Para las estrellas fijas les bastaba una esfera que gira en 24 horas alrededor de un eje con orientación norte-sur. Eudoxo encontró que, elegidas convenientemente las inclinaciones de los ejes, las velocidades y el sentido de rotación, un sistema de 27 esferas bastaba para representar los movimientos de los astros tal como aparecen vistos desde la Tierra y proyectados sobre la bóveda celeste. Ahora les hablaré acerca de la concepción de Aristóteles. Aristóteles, de esta gira, 384 a 322 antes de nuestra época, consideró al mundo universo como construido de acuerdo a un plano dentro del cual el hombre era el objeto final de toda la naturaleza. Asimismo, estableció que el mundo estaba constituida por 4 elementos: tierra, agua, aire y fuego. Añade a su vez 4 estados: húmedo, seco, frío y caliente. Entre el agua y aire se encuentran lo húmedo, entre agua y tierra, lo frío, entre tierra y fuego, lo seco, y entre fuego y aire, lo caliente. Mediante la sustitución de una de sus cualidades formadoras, los elementos aristotélicos son transformables unos en otros. Estos 4 elementos, sin embargo, los consideraba insuficientes, pues corresponden movimientos lineales, arriba, abajo, abajo, arriba, mas no el movimiento circular, por lo que exige introducir un quinto, el éter. Ahora bien, el universo, de acuerdo a lo dicho, tiene 2 zonas perfectamente delimitadas. Una, el mundo sublunar, es decir, de la luna a la tierra, hacia abajo, y otra, de la luna a lo sidéreo, hacia arriba. Los 4 elementos citados conforman un mundo sublunar donde imperan las transformaciones, el nacimiento, la muerte, etc. El mundo sidéreo se halla constituido por el quinto elemento, el éter. Los 4 elementos se hallan ordenados, los más livianos arriba, los más pesados abajo. El globo terráqueo está ordenado de agua. Encima está el aire y más arriba el fuego, que es el menos pesado en el mundo sublunar. Más allá de la envoltura ígnea están los cuerpos celestes compuestos de éter. El Sol, la Luna, tienen éter como el resto de planetas, debiendo tenerse en cuenta que aquellos más cercanos a la Tierra son menos puros y por consiguiente menos perfectos. Los más alejados más puros,
más perfectos, siendo este el caso de Marte, Júpiter, Saturno. Mayor puridad y perfección se impone en el cielo de las estrellas fijas, en cuyo trasfondo se encuentra el primer motor, la razón, el intelecto, el pensamiento, que sin moverse mueve todo el sistema, siguiendo órbitas circulares. Como se ve, Aristóteles asume el dogma pitagórico y platónico, según el cual la forma del cosmos es esférico y el movimiento de las esferas o cielos es circular. Por otro lado, todo lo pesado tiende a ir hacia el centro del universo, y este centro es la Tierra, que tiene forma esférica y muy grande. Ahora, en el intento de explicar el origen de los movimientos planetarios, Aristóteles pensó en una fuerza divina que transmitía sus movimientos a todas las esferas desde la más externa, o esfera de las estrellas fijas, a la más interna, o esfera de la Luna. Sin embargo, esta idea se tradujo en una enorme complicación de todo el sistema, ya que elevó de 33 a 55 el número total de esferas, todas relacionadas entre sí. En el modelo aristotélico, las estrellas están prendidas en la bóveda celeste, conjunto de esferas de cristal movido por dispositivos desconocidos, en el que millones de perforaciones permiten el paso de la luz desde el más allá. El gran Aristóteles enseñó además que las estrellas y los planetas se movían circularmente con velocidad uniforme en esferas perfectas centradas en la Tierra, gracias a la obra divina de un Dios. Todo era limitado en el espacio. Como vemos, a diferencia del modelo atomista, el cosmos de Aristóteles tiene propósito y tiene un espacio que limita con la esfera de cristal. Ambas teorías concordaban en un aspecto importante. El universo era eterno. El éter, componente de los cuerpos celestiales y divinos, es inmutable por siempre y para siempre. El universo de Aristóteles no era solamente eterno, también era estático. Esta creencia de un cosmos inalterable dominó el pensamiento occidental hasta principios del siglo XX. Ahora les hablaré acerca de las concepciones en la Edad Media. De Grecia, la ciencia emigró a Alejandría y las investigaciones sobre el universo, basadas en medidas sistemáticas, hicieron un rápido avance. Es importante señalar que los astrónomos griegos, por sobre todo, se atrevieron a aplicar las leyes geométricas al universo. Síntesis teórica de Ptolomeo. La concepción geocéntrica del universo, sistematizada en la cosmología aristotélica y elaborada en la tradición analítica del pensamiento griego, constituyó el geocentrismo cosmológico que dominó imperturbado a las civilizaciones occidentales hasta el siglo XVI. Su descripción la conocemos en detalle gracias a Claudio Ptolomeo, quien, alrededor del año 150 después de Cristo, escribió una monumental obra con características de una enciclopedia de astronomía. Su nombre original, la Colección Matemática, cambió luego a El Gran Astrónomo en el siglo IX, y los árabes la llamaron finalmente como la conocemos hoy, Almagesto, o El Gran Tratado. Consta de 13 volúmenes que tratan del sistema geocéntrico, los planetas, el Sol y las estrellas fijas, de los eclipses, de geometría y trigonometría, de la construcción de instrumentos y observatorios astronómicos. Ptolomeo, que vivió en Alejandría hacia el año 150 después de Cristo, enriqueció la preciosa herencia de ilustres predecesores con aportes propios, complementándolas y sistematizándolas, dándoles la forma acorde de un cuerpo de doctrina cuyo prestigio duró 14 siglos e hizo del nombre de Ptolomeo un símbolo de la sabiduría astronómica de los antiguos. Ptolomeo logró diseñar un modelo cosmológico que, de acuerdo a su época, podía explicar, de alguna manera,
el movimiento de los cuerpos celestes dentro de las normas de exactitud observacional que se consideraban entonces. En él, el Sol y los planetas se mueven en un pequeño círculo llamado epiciclo, cuyo centro gira alrededor de la Tierra sobre un círculo llamado deferente. El centro de este, sin embargo, no coincide con el de la Tierra. Los 7 planetas, entre los que se incluían también la Tierra y la Luna, se desplazaban sobre 7 esferas alrededor de la Tierra, la cual se encontraba en el centro. Por ello, la denominación de sistema geocéntrico. Desde adentro hacia afuera se sucedían la Luna, Mercurio, Venus, el Sol, Marte, Júpiter y Saturno. Los planetas interiores, Mercurio y Venus, empleaban un lapso igual al que hoy llamamos su revolución sinódica para realizar una vez el giro de su epiciclo, cuyo centro tardaba 1 año para recorrer el deferente. Por el contrario, los planetas exteriores, Marte, Júpiter, Saturno, se movían sobre sus epiciclos en 1 año, mientras el centro del epiciclo describía el deferente en un tiempo igual a la revolución sideral del planeta. Estos periodos estaban elegidos de tal manera que explicaran por qué los planetas inferiores acompañan siempre al Sol, sin poder apartarse de éste más allá de una distancia angular determinada, en tanto que los planetas superiores pueden recorrer todo el cielo. En la teoría que elaboró Ptolomeo sobre la base de sus construcciones, los epiciclos dan cuenta de las posiciones estacionarias y retrogradaciones de los planetas. Estos se mueven en general del oeste a este, sobre el firmamento. Sin embargo, para poder calzar con las predicciones, de tiempo en tiempo, se detienen para recorrer una breve distancia en sentido inverso antes de volver a tomar su dirección normal. Si bien con ello Ptolomeo era capaz de explicar el movimiento de los cuerpos celestes, por lo menos en función de lo que se podía captar en las observaciones que se podían realizar en la época. Si se salía de la compleja concepción de los movimientos perfectamente circulares de los planetas. Ptolomeo infringió los conceptos cosmológicos y las reglas físicas legados por Aristóteles. La excentricidad y los epiciclos significaban que los movimientos planetarios no se generaban exactamente centrados sobre la Tierra, el centro del cosmos. Concepciones científicas del geocentrismo al heliocentrismo cosmológico. Con la caída del Imperio Romano, el pensamiento en general y la física y la astronomía en particular sufrieron un largo periodo de hibernación. Muy pocos avances ocurrieron en astronomía en los primeros 15 siglos de nuestra era. Lo poco que podría mencionarse corresponden a astrónomos árabes. En el siglo XV, en Italia, renace el conocimiento. La idea de que la Tierra no era el centro del universo empezó de nuevo a tomar cuerpo, lo que muchos habían pensado sin atreverse a expresarlo. El astrónomo Nicolás Copérnico tuvo la audacia de postularlo el año 1543, debilitando sustancialmente la visión cosmológica geocéntrica del universo imperante en la época. En pugna con el antropocentrismo y con los prejuicios vigentes, este extraño monje, si bien es cierto con prudencia y gran cautela, dejó durante 40 años sin publicar sus observaciones sobre lo que más tarde se llamó el sistema heliocéntrico o copernicano. Degradó la Tierra, calificándola como un simple planeta que orbita alrededor del Sol. Este importante cambio introdujo una explicación muchísimo más simple para los movimientos observados de los planetas, a costa del rechazo de la sensación intuitiva de que la Tierra no se movía. Sin embargo, Copérnico no pudo desentenderse de muchas de las ritualizadas características de la visión aristotélica. En su atrevida propuesta, las órbitas planetarias seguían compuestas de círculos perfectos como dignos cuerpos celestiales. Y,
A pesar de que la Tierra fue despojada de su ubicación central, nuestro Sol tomó su lugar cerca del centro del universo. Concepción copernicana. Nicolás Copérnico era un eclesiástico y hombre de mucha cultura. Sabía cómo la Iglesia acogería sus heréticas afirmaciones. Recién, el día de su muerte, pudo recibir y tener en sus manos el primer ejemplar de su obra titulada Sobre las rotaciones de los cuerpos celestes. Es indudable que la inmensa mayoría no comprendió lo que el gran hombre había escrito, en parte por falta de imaginación y en parte por desconocimiento de las nociones matemáticas por él empleadas. La postulación copernicana era bien clara. El centro del universo no es la Tierra, es el Sol, el astro rey, y alrededor suyo giran los planetas, algunos de los cuales, al igual que la Tierra, tienen sus propios satélites. Copérnico, en el sistema que propuso para explicar el movimiento de los planetas, considera al Sol el centro del sistema, con todos los planetas girando a su alrededor. La Tierra también la considera un planeta que gira en torno de un eje en 24 horas y se traslada en torno al Sol en un año. Este modelo del universo se conoce como el sistema heliocéntrico, por tener al Sol como centro. Copérnico, las llamadas estrellas fijas dejan de tener que girar en torno a la Tierra en 24 horas. Básicamente, Copérnico, en la construcción de su sistema, traslada toda la descripción del universo y sus movimientos de la Tierra al Sol. La esfera última de las estrellas fijas marca el límite del mundo, al igual como se fija en el geocentrismo cosmológico. La gran diferencia que se establece entre el modelo geocéntrico y el que propugnó Copérnico radica en la recreación que hacen cada uno de ellos del movimiento de los planetas. Si nos referimos al sistema cosmológico de Ptolomeo, vemos que éste introduce todo un conjunto de epiciclos mayores y menores, además de los deferentes. Copérnico, por su cuenta, elimina los epiciclos mayores para explicar el fenómeno de la retrogradación, que es volver hacia atrás. El movimiento característico o ciclo de un planeta es tan solo aparente. Su trayectoria cambia de dirección por efecto del movimiento de la Tierra en su traslación alrededor del Sol. Concepción de Tycho Brahe. 3 años después de la muerte de Copérnico, nació en Dinamarca Tycho Brahe, 1546 a 1601, quien, en las inmediaciones de Copenhague, construyó y equipó un observatorio donde durante 21 años reunió una enorme cantidad de datos referentes a observaciones siderales, especialmente del planeta Marte. Tycho Brahe fue consciente de que el sistema de Copérnico era más sencillo y más adecuado que el de Ptolomeo, pero le planteó objeciones de carácter astronómico y físico. Había, pues, que abandonar el sistema de Ptolomeo por ser demasiado complicado para ser correcto, y no aceptar el sistema de Copérnico, a pesar de su sencillez, porque se hallaba en oposición no solo con la física, sino con las sagradas escrituras. En consecuencia, pensó Tycho Brahe, se tenía que formular un nuevo modelo que englobara los dos, un sistema que, por su eclecticismo, salvara ambos. Tarea no imposible si se tenía en cuenta que uno y otro representaba la verdad. El sistema fue presentado en 1587 en su obra Sobre los novísimos fenómenos del mundo etéreo, divulgado en manuscritos en 1588 y publicado en 1603 después de su muerte. En esta obra escribe: he notado que el antiguo sistema de Ptolomeo es completamente antinatural y demasiado embrollado. Esta masa tosca y pesada de la Tierra tampoco
apta para el movimiento no está en condiciones, como otros cuerpos celestes, de trasladarse y moverse de tres maneras distintas sin violar las leyes de la física. Además, también las Sagradas Escrituras impiden aceptar esta teoría. De manera que yo creo que hay que colocar la Tierra firmemente y sin vacilaciones de ninguna especie en el centro del universo, completamente inmóvil, siguiendo así la opinión de los antiguos y el testimonio de las Sagradas Escrituras. A mi criterio, los movimientos celestes tienen un lugar de manera que el Sol, la Luna y la esfera de las estrellas fijas, que cierra todo el universo, tienen por centro a la Tierra. Los 5 planetas giran alrededor del Sol, y éste se halla constantemente entre dichos cuerpos celestes y, acompañado por los mismos, efectúa su movimiento anual alrededor de la Tierra. Por lo expuesto, el sistema de Tycho Brahe puede llamarse geoheliocéntrico, y a pesar de su solución tercerista, contribuyó a minar la aceptación del tolemaico y a preparar el advenimiento de las investigaciones realizadas por Galileo y Kepler. Tycho Brahe, al recurrir a los epiciclos y los círculos excéntricos con el fin de explicar los movimientos de los planetas, presenta una apreciación mejorada en comparación con la teoría de Ptolomeo, pero y al mismo tiempo representa un enorme paso atrás respecto al sistema copernicano, con una consideración dual que en cierto modo explica por qué el modelo encontró muy pocos adeptos y no la aceptación de los astrónomos más destacados. Kepler y las órbitas planetarias. Johannes Kepler, en 1591, obtiene un profesorado en matemática en la Universidad Protestante de Graz y como profesor incursionó en la astronomía y en el año de 1596 publica su primer libro, El secreto del cosmos, Mysterium Cosmographicum, en el que plantea que 7 elipses son suficientes para dar cuenta de los movimientos y prever las posiciones de los astros en el sistema solar. Una sencilla explicación encontrada por Kepler despejaba el camino para llegar a extender la obra del gran creador con la cual Copérnico tan solo soñaba. Por ello, es frecuente que se considere que con Kepler se inicia la revolución copernicana. El desprenderse del férreo dogma de la circularidad mantenida desde los tiempos de Platón y su sustitución en la teoría sobre los cielos por una curva insólita, la elipse. La intromisión de tan extraña curva en la cinemática celeste tenía que ser, de acuerdo a Kepler, motivada por una causa física. Quizás una de las más acertadas intuiciones que tuvo fue suponer que el alma motriz, la fuerza motora que emana del Sol, ya prevista en su obra, es la responsable del movimiento elíptico de los planetas. Dado como lo plantea, su idea acerca de la naturaleza de la fuerza solar constituía más que todo una especie de tentativa. Kepler, en su idea, consideraba que un conjunto de rayos rígidos proyectados en el plano de la elíptica por el Sol barren, merced a la rotación del globo solar, el espacio, propulsando a los planetas. Su obra llevaba, de acuerdo con la usanza de la época, un larguísimo título: Nueva astronomía indagadora de causas o física celeste deducida de investigaciones sobre los movimientos del astro Marte con ayuda de las observaciones del noble Tycho Brahe. Su libro es un imperecedero monumento a la vez de la agudeza física matemática y la férrea perseverancia de su autor. Más que un fascinante relato de búsquedas, es, en cierto sentido, un documento único. No hay otro científico de la talla de Kepler que hubiera permitido una introspección tan profunda y completa en los secretos de su actividad creadora como él lo hiciera. Traza con todos sus
pormenores en su nueva astronomía la ruta sinuosa y ramificada de sus indagaciones. Su nueva astronomía se convierte en una verdadera biografía de sus ideas que llevaron a su autor a dejar atrás tanto el universo estático de los griegos como el universo óptico de Copérnico y permitieron a Kepler abrir el pensamiento, la ruta hacia una interpretación de la estructura del sistema solar, en el que el equilibrio dinámico de fuerzas mecánicas da cuenta matemática de los fenómenos celestes. Las leyes de Kepler. Primera ley. Publicada en 1609. Es conocida como la ley de las órbitas. La órbita de cada planeta es una elipse, con el Sol en uno de los focos. El otro foco está localizado en el espacio. La distancia desde el Sol al planeta varía cuando el planeta se mueve a lo largo de su órbita elíptica. Segunda ley. Publicada en 1609. Es conocida como la ley de las áreas. Esta ley establece que la velocidad orbital de un planeta no es uniforme, sino que varía en forma regular, de tal forma que al moverse genera cambios en su energía potencial y también en su energía cinética. O sea, el planeta se mueve más rápidamente en su perihelio que en su afelio. En base a ello, Kepler establece su segunda ley de la siguiente forma: que la línea entre un planeta y el Sol, el radio vector, barre áreas iguales en intervalos de tiempos iguales. Tercera ley. Kepler publica en 1619 su tercera ley del movimiento planetario, que se puede enunciar de la siguiente manera: los cuadrados de los periodos de revolución en torno al Sol son proporcionales a los cubos de los semiejes mayores de las órbitas. Esta ley revela que los planetas con órbitas mayores se mueven más lentamente alrededor del Sol, y eso implica que la fuerza decrece con la distancia al Sol. Ahora hablaremos acerca de los aportes de Galileo Galilei. 1564-1642. Fue un físico y astrónomo italiano que, junto con el astrónomo alemán Johannes Kepler, comenzó la revolución científica que culminó con la obra del físico inglés Isaac Newton. Su nombre era Galileo Galilei, y su principal contribución a la astronomía fue el uso del telescopio para la observación y descubrimiento de las manchas solares, valles y montañas lunares, los 4 satélites mayores de Júpiter y las fases de Venus. En el campo de la física, descubrió las leyes que rigen la caída de los cuerpos y el movimiento de los proyectiles. A partir de 1595, Galileo se inclinó por la teoría de Copérnico, que sostenía que la Tierra giraba alrededor del Sol, desechando el modelo de Aristóteles y Ptolomeo, en el que los planetas giraban alrededor de una Tierra estacionaria. Solamente la concepción de Copérnico apoyaba la teoría de las mareas de Galileo, que se basaban en el movimiento de la Tierra. En diciembre de 1609, Galileo había construido un telescopio de 20 aumentos, con el que descubrió montañas y cráteres en la Luna. También observó que la Vía Láctea estaba compuesta por estrellas y descubrió los 4 satélites mayores de Júpiter. En marzo de 1610, publicó estos descubrimientos en el Mensajero de los Astros. Su fama le llevó a servir como matemático en la corte de Florencia, donde quedó libre de sus responsabilidades académicas y pudo dedicarse a investigar y escribir. En diciembre de 1610 pudo observar las fases de Venus, que contradecían a la astronomía de Ptolomeo y confirmaban su aceptación de las teorías de Copérnico. Los profesores de filosofía se burlaron de los descubrimientos de Galileo, dado que Aristóteles había afirmado que en el cielo solo podía haber cuerpos perfectamente esféricos y que no era posible que apareciera nada nuevo. En 1613 escribió un tratado sobre las manchas solares y anticipó la supremacía de la teoría de Copérnico. En 1624, Galileo empezó a escribir un libro que quiso titular
Diálogo sobre las mareas, en el que abordaba las hipótesis de Ptolomeo y Copérnico respecto a este fenómeno. La última obra de Galileo, Consideraciones y demostraciones matemáticas sobre dos ciencias nuevas, publicada en 1638, revisa y afina sus primeros estudios sobre el movimiento y los principios de la mecánica en general. Este libro abrió el camino que llevó a Newton a formular la ley de la gravitación universal, que armonizó las leyes de Kepler sobre los planetas con las matemáticas y la física de Galileo. Antes de la publicación de esta obra, Galileo se quedó ciego y murió el 8 de enero de 1642 en Florencia. La mecánica de Newton. Isaac Newton es el más grande de los astrónomos ingleses. Se destacó también como físico y matemático. Fue, en realidad, un genio al cual debemos el descubrimiento de la ley de gravitación universal. Asimismo, Newton fue uno de los inventores del cálculo diferencial e integral. Estableció las leyes de la mecánica clásica y, partiendo de la ley de gravitación universal, dedujo las leyes de Kepler en su forma más general. Logró construir el primer telescopio de reflexión. También son importantes sus contribuciones al estudio de la luz. Sus obras más importantes publicadas son la Óptica, en la que explica sus teorías sobre la luz, y la obra monumental Principia Mathematica, comúnmente conocida como Principia, en la cual expone los fundamentos matemáticos del universo. Así, para Newton, el universo considerado como un todo era estático. También pensaba que el universo no podía estar expandiéndose o contrayéndose globalmente, puesto que, según él, tales movimientos requieren por necesidad de un centro, tal como una explosión tiene un centro. Y la materia esparcida en un espacio infinito no define ningún centro. Con la publicación de la Principia, Isaac Newton entrega una herramienta fundamental para la cosmología, la gravitación universal, con lo cual Newton formuló la ley de la gravitación universal en base a las siguientes ideas. El concepto de gravedad se conoció antes que Newton estableciera las causas de la caída de los cuerpos. La órbita de la Luna alrededor de la Tierra y el movimiento de los planetas en torno al Sol se explican producto de una atracción mutua. El genial Newton se dio cuenta de que debía existir una fuerza de atracción de la Tierra sobre la Luna, análoga a aquella con la que el Sol atrae a los planetas. Según se dice, al observar desprenderse una manzana de un árbol, concibió la idea de que su caída también debía ser causada por la atracción de la Tierra. En 1667, Newton expresó la suposición de que las fuerzas de atracción actúan, en general, entre todos los cuerpos. El sabio las denominó fuerzas de gravitación universal. Newton logró mostrar que la fuerza de atracción entre los cuerpos, cualesquiera, es directamente proporcional a sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de su distancia de separación. De ese modo, cuanto más cerca se halla un planeta del Sol, tanto más fuertemente es atraído por éste, pero también tanto más rápido es el movimiento a lo largo de la órbita y, en consecuencia, tanto más corto es el periodo de su revolución. Esta ley es la base de la mecánica celeste, y con ella se explica todo: el flujo y reflujo de los océanos, las irregularidades en el movimiento de la Luna, los movimientos de los cometas que no se explicaban hasta ese momento. Además, se hace necesario ver en estos aportes de Newton lo siguiente: no solo utiliza las leyes de Kepler, sino que, a partir de su ley, confirma y explica las de aquel. Hace ver que las órbitas de los planetas no son exactamente elipses, sino curvas más complicadas, porque los planetas se atraen mutuamente y las leyes keplerianas no son del todo exactas y deben considerárselas más bien como primera aproximación a la verdad. Aunque parezca paradójico, la imperfección de las observaciones de Kepler no le permitió detectar perturbaciones por la atracción mutua de los planetas. Pero
viabilizaron la formulación de sus 3 leyes que, sin embargo, sirvieron a Newton. De otro modo, hubiéramos tenido que esperar más tiempo para la presentación de la ley de gravitación universal. Formó la astronomía en una de las ciencias más exactas, como lo era y es la ciencia física. Presenta la primera ley de gravitación universal que no conocía excepciones y que, por lo mismo, era aplicable a todos los cuerpos del universo. Isaac Newton estableció que todo movimiento de los cuerpos se encuentra regido por 3 leyes. A. Primera ley. Ley de inercia. Según la primera ley de Newton, si no existen fuerzas externas que actúen sobre un cuerpo, éste permanecerá en reposo o se moverá con velocidad constante, por una propiedad inherente a todos los cuerpos llamada inercia. Segunda ley. Establece que si se aplica una fuerza resultante a un cuerpo, éste se acelera. La aceleración se produce en la misma dirección que la fuerza resultante aplicada es directamente proporcional a la fuerza e inversamente proporcional a su masa. Matemáticamente, A es igual a fuerza resultante sobre masa. C. Ley de acción y reacción. Tercera ley de Newton. Plantea que en toda interacción surgen 2 fuerzas, denominadas fuerzas de acción y reacción, los cuales tienen las siguientes características. Son de igual módulo. Tienen direcciones contrarias. Son colineales y actúan sobre cuerpos diferentes, por ello generan efectos diferentes.